Hola especialistas, ¿cómo están? Buenas noches. Listo, mi nombre es, como lo decía Daniel, mi compañero, mi nombre es Brandon Gallego y soy el coordinador técnico comercial de la zona de Antioquia y Santanderes. Entonces vamos a iniciar con alistamiento de superficies para aplicación de pinturas. Por ahí vi varias preguntas que al final de la presentación entonces las respondemos. ¿Listo? Puede pasar Dani, porfa. Listo, acá muy importante que todos sepamos que el 70% de un óptimo trabajo, de un buen trabajo, es preparación de superficie, sea cualquier tipo de trabajo que estamos haciendo en cuanto a temas de pintura. Es decir, si yo voy a pintar una pared, voy a hacer un repinte, necesito hacer una buena preparación de superficie. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotros aplicar una pintura sobre grasa, sobre comida, sobre cualquier tipo de, digámoslo así, material contaminante que me vaya a impedir un buen desempeño de mi pintura, que mi pintura no se adhiera de buena manera. Entonces, digamos, si es un muro, recomendamos limpiar muy bien, lijar si es el caso y lo tenemos que hacer. Y si existe el caso, aplicar un imprimante, que es un preparador de superficie, que lo que hace es sellar la porosidad de mi superficie nueva. Digamos, voy a pintar mi apartamento que está nuevo, lo tengo estucado y necesito aplicarle un producto para sellar la porosidad de la superficie. ¿Cómo así que la porosidad? El estuco, por ejemplo, es un material poroso, ¿cierto? Lo mismo que el revoque. Ustedes han visto que muchas veces uno le tira agua al revoque y él inmediatamente se absorbe el agua. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer allí? Nosotros primero debemos de aplicar un producto que me selle toda la porosidad de esa superficie. ¿Para qué? Para que cuando vaya a pintar no vaya a tener gastos de más en cuanto a temas de pintura, más pérdida de tiempo, mi bolsillo se vaya a ver mucho más afectado. Entonces, miren que son muchos temas digamos, en el escenario de la superficie que está totalmente nueva. Nosotros manejamos dos tipos de producto, un producto que se llama imprimante PVA, que es un preparador de superficie interiores, que lo que hace es sella porosidad de la superficie y aparte de eso me va a mejorar la adherencia de mi pintura que le voy a poner encima. Y tenemos otro preparador de superficie, este es especial para superficies en exterior, que se llama Greconal al 50, que es al 50% de sólidos, es como una Cronal, ¿cierto? Ambos productos los recomendamos bastante y están disponibles también en Home Center. Puedes pasar, Dani, por lo que les decía, ¿por qué tengo que preparar muy bien la superficie? Les voy a poner un ejemplo sencillo, pero para que me comprendan un poco. Todas las pinturas, perdón, deben de tener, o sea, se pueden adherir a una superficie, pero que tenga rugosidad. ¿Cómo así que tenga rugosidad? Sí, ¿por qué? Porque ¿qué hace la pintura? La pintura lo que hace es buscar de dónde se va a pegar, pero al no tener una buena rugosidad ya se me lisa, o sea, ya se me cae. Entonces, esto es uno de los casos, digamos que muchos pintores y muchas personas que no tienen el conocimiento adecuado en cuanto al tema de aplicación, no lo practican. O sea, es que la pintura es muy mala. ¿Cómo preparaste la superficie? No, yo pinté así. O sea, no se lijó, no se limpió, no se dejó la superficie en óptimas condiciones para poder pintar. Entonces, claro, pues eso nos puede pasar mucho. Es como les digo yo a los muchachos en los home center. Muchachos, usted puede ir arregladito, muy bonito en un bus, ¿cierto? Pero si usted va pegado del bus, en la varillita esta donde usted se pega, y esa varillita está mal pegada, ¿qué pasa cuando el bus frene? Usted se cae con varilla y todo. Eso le pasa a la pintura. Eso le pasa a la pintura y es que como no tiene muy buen anclaje, la pintura se lisa, ¿cierto? Entonces la pintura se viene con lo que tiene por debajo en caso del repinte. Puede pasar, Dani, por favor. Entonces acá lo que les decía,
el 70% de la calidad de un trabajo es preparación de la superficie, el 20% es la pintura y el 10% es el solvente. Nosotros tenemos muchos tipos de superficie. Acá digamos que vamos a tocar como las más tradicionales, el concreto, que son las paredes, los paneles de yeso, que es el drywall, los ladrillos, el concreto, que son los pisos, la madera y el acero galvanizado. Listo. Acá les damos como unos tips de cómo identificar y cómo hacer una buena preparación de la superficie. Entonces, nosotros sabemos, digamos, en el caso de los muros, cuando vamos a entregar, por ejemplo, un apartamento, pues que debemos de tapar unos agujeros, lo podemos hacer con estuco plástico o estuco en polvo, eso ya depende pues de cómo trabaje la persona. Sabemos que muchas veces y muchos pintores lo hacen con estuco en polvo. El estuco en polvo por el tema de que seca demasiado rápido, pero no es tan flexible como el plástico, ¿cierto? También se recomienda limpiar muy bien las paredes y aplicar una sola mano de imprimante, que era el que ahorita les hablaba, que es el PVA o el Greconal de al Greco. Puedes pasar, Dani, porfa. Ahí también puedes pasar. Listo. Acá ya vamos a ver un tema muy interesante y es los metales, ¿cierto? Dentro del sector de la construcción también existen enfermedades, pero también existen unos médicos, digámoslo así, para este tipo de enfermedades que sufren, que se llaman patologías de la construcción. En este caso, digamos, el tema de las humedades es una patología, pero el tema de la oxidación y la corrosión en metales también es otra enfermedad, ¿cierto? Y nosotros como fabricantes de pinturas de la línea exclusiva de Home Center, lo que hacemos es tratar de prevenir y crear esos medicamentos para curar ese tipo de enfermedades, que en este caso estamos hablando de las pinturas. Puedes pasar, Dani, porfa. Listo. ¿Cuál es esa enfermedad que le da a los metales? Esa enfermedad que le da a los metales es la corrosión, la oxidación. Hay una ley que existe que se llama la ley Redox, que es que reducción de protones lleva a la corrosión de la superficie. ¿Cómo así? Acá en la parte derecha de la pantalla podemos ver cuando solamente es una oxidación leve, ¿cierto? Que normalmente se produce por el tema del oxígeno, ¿cierto? Por eso la importancia de aplicar bases anticorrosivas y hacer un buen tratamiento a las superficies metálicas. Y la corrosión ya es un deterioro lento y progresivo del metal, donde ya el metal se nos empieza a dañar. O sea, ya es algo demasiado avanzado. Puedes pasar, Dani, por favor. Listo, hablándoles nuevamente del tema de la oxidación, nosotros pensamos muchas veces, es que la puerta de la entrada de mi casa se está oxidando. Listo. Normalmente, ¿por qué se oxidan los metales? Los metales se oxidan por un tema de ambiental, ¿cierto? Porque está todo el día expuesto a la intemperie, entonces si llueve, pues le cae el agua, si hace sol también, entonces está en ese constante alistamiento contra el tema del agua y el sol. Ese puede ser una de las razones por las cuales se nos oxida un metal, ¿cierto? Por el tema del oxígeno. Esa es una. También otra que muy poco la conocen es el tema de choques electroquímicos. ¿Qué significan los choques electroquímicos? Los choques electroquímicos es cuando un metal de menor calidad es superior en la aleación de cualquier tipo de superficie metálica a uno que es mucho más potente, pero le echan muy poquita aleación de eso. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces el aluminio es un no ferroso, o sea, no tiene dentro de su composición hierro, pero muchas veces el aluminio se oxida. Entonces uno que dice, pero si no tiene hierro, ¿por qué se me oxida el aluminio? ¿O por qué se me oxida el,
el cobre o muchos tipos de materiales, el galvanizado. ¿Por qué pasa eso? Resulta que por eso es que nosotros, como constructores, como especialistas, ¿cierto? Compramos los materiales en lugares donde estén certificados. En este caso, pues Home Center, ¿cierto? ¿Por qué? Es que yo voy a comprar unas láminas y en Home Center me valen tanto, pero allí en la ferretería de la esquina me valen la mitad. Entonces muchas personas que hacen, no lo compran en la ferretería de la esquina porque es muy barato, muy económico. ¿Qué pasa? Que nosotros no sabemos el origen de ese metal. ¿Por qué? Porque los fabricantes pueden derretir muchos metales y pueden hacer muchas aleaciones, pero nosotros no sabemos qué calidad de aleaciones están haciendo. Imagínense ustedes hacer una estructura en su casa y que sea una aleación no tan óptima y se empieza a pandear la terraza, se nos empieza a oxidar, se empiece a hacer estrías dentro de la superficie metálica, o sea, a la final perdimos plata, ¿cierto? Entonces, con el tema del aluminio, si el aluminio se me está oxidando, es porque fijo el fabricante derritió, hizo la aleación y le echó un poquito de hierro o estaba haciendo algo ahí, no limpiaron bien. Entonces suelen pasar muchas cosas. Los choques electroquímicos, vuelvo y le digo, es cuando el metal de características inferiores tiene mayor proporción dentro de la superficie que el que de verdad es mucho más fuerte. Entonces ellos internamente, ¿qué pasa? Literal, ellos mandan electricidad. Ustedes saben que una de las características más importantes de los metales es que son conductores de electricidad. Entonces ellos internamente son peleando, ¿cierto? Como por el espacio. ¿Qué pasa? De tanto hacer esos choques eléctricos internos, se empiezan a formar unos huequitos dentro de la superficie. Muchas veces nosotros tocamos cualquier cosita y ¡fu! Eso le encalambra a una, ay, güey, madre, eso me encalambró, ¿cierto? Esta puede ser una de las razones por las cuales también te encalambre. ¿Por qué? Porque internamente está sucediendo choques electroquímicos. Y esos choques electroquímicos, al empezar a hacerse en esos huequitos, eso me empieza a oxidar la superficie. Ahora, existen dos tipos de metales. Están los metales ferrosos y los metales no ferrosos. ¿Cuáles son los metales ferrosos? Los metales ferrosos son aquellos materiales que dentro de su composición química tiene hierro, ¿cierto? El hierro puro, obviamente, hierro dulce, al ciervo al carbono, acá tenemos varios ejemplos. Y los no ferrosos, que son el cobre, el aluminio, el estaño, el zinc, el plomo, el magnesio, listo, entre otros. ¿Cuál es una de las características de los no ferrosos? Pues una de las características de los no ferrosos es que son demasiado lisos. Entonces, lo que ahorita hablábamos, o sea, una pintura sobre una superficie demasiado lisa no se me va a anclar bien. Técnicamente le decimos nivel de anclaje de la pintura. Acá también tenemos que hacer una buena preparación de la superficie, sea en cualquiera de los dos casos, un ferroso o un no ferroso. ¿Cierto? En el tema de los no ferrosos, y puedes pasar ahí, Dani, porfa, en el tema de los no ferrosos pasa algo muy particular, y es que ¿qué? Nosotros necesitamos un preparador de superficie, en este caso nosotros manejamos productos que son wash primer, que ¿qué hace el wash primer? El wash primer lo que hace es que me abre porosidad a la superficie para que se me pueda anclar una pintura. Es decir, me va a hacer ese puente para que mi pintura se pueda tener una buena durabilidad y una buena resistencia. De lo contrario, pasa el ejemplo que les decía ahorita, mi pintura se me va a caer porque no va a tener de dónde pegarse. Mientras que los ferrosos, por naturaleza, tienen buena adherencia. Entonces, simplemente es lijar, limpiar muy bien. Si necesitamos o se va a hacer un repinte y la pintura que tenemos en ese momento está muy deteriorada, también manejamos removedor de pinturas, que lo que hace es retirar la capa que tenemos deteriorada para que en el momento de aplicar el producto nuevo no vayamos a tener ningún problema, ninguna mala reacción de la pintura. Puedes pasar ahí, Dani, por favor. Nuevamente,
Listo, chicos. Entonces, íbamos en el tema del wash primer. Entonces, el wash primer es demasiado fundamental si nosotros queremos, o sea, hacer un trabajo de buena manera. Si voy a pintar un aluminio no ferroso, ¿qué necesito hacer? Una buena preparación de superficie con un wash primer, ¿cierto? También tenemos un producto muy ganador dentro de los home center que se llama wash primer anticorrosivo TS. Es decir, te vas a ahorrar primero que todo tiempo, porque si no le tocaría llevar al cliente un wash primer, un anticorrosivo y hay un acabado, ¿cierto? Este producto son dos en uno, es decir, es wash primer y es base anticorrosiva. Me va a abrir porosidad a la superficie y fuera de eso me la va a evitar para que me lo oxide, me la va a dejar lista para aplicar un acabado. Hay un error muy frecuente que suelen cometer muchas personas por desconocimiento y es que una base anticorrosiva la dejan como acabado. Eso es un error que cometen muchas personas. ¿Qué pasa? Por eso se llama base anticorrosiva, porque es una base. Nosotros tenemos algo muy ganador con nuestra marca, con Color, y es que los productos de nosotros vienen muy cargados de fosfato de zinc. ¿Qué es el fosfato de zinc? El fosfato de zinc es una de la materia prima principal de los anticorrosivos, que normalmente lo que hace es ceder electrones a esa superficie metálica que vamos a proteger para que no se me vaya a oxidar tan fácil. ¿Por qué se oxida un metal? Por pérdida de electrones. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Venga con nuestra base anticorrosiva, te vamos a ceder más protección por medio de electrones para que dures por más tiempo. ¿Puedes pasar, Dani, porfa? Nuevamente, nuevamente, porfa. Listo, las bases anticorrosivas que nosotros manejamos dentro de Home Center las manejamos en varios colores, las manejamos blanco, negro, rojo, verde, gris. Tenemos varios colores. ¿Por qué no se puede dejar una base anticorrosiva como acabado? Dentro de esas patologías, patologías de la construcción, es este tema específico de los metales, pasa algo y es algo que se llama antizamiento. ¿Qué es el entizamiento? Ah, es que a mí me dio por pintar la reja de la casa negra, pero la voy a dejar solo con base anticorrosiva y no la voy a proteger con un acabado. ¿Qué va a pasar? Por ahí, póngale por ahí 4 o 5 meses, esa reja, vos vas a poner la mano y te va a quedar la mano negra, porque el pigmento se empieza a soltar. Entonces, por eso la importancia de aplicar un buen acabado sobre una base anticorrosiva para que me selle eso y y me pueda evitar ese posible entizamiento con el paso del tiempo. Listo, chicos, este es todo el tema de preparadores de superficie y superficies metálicas. Por acá, Dani, tenemos varias preguntas. Listo, acá Listo. dicen, ¿qué Ya tienen pintura sirve? activos. Ya tienen activos los micrófonos. Ok, ¿Vale? bien. Listo, ¿qué pintura sirve para pintar aluminio? Listo, pues primero, lo que ahorita habla mi compañero Daniel, muy importante identificar o sea, en qué tipo de superficie va a estar ese aluminio. Es decir, es una canoa, es una placa de aluminio que va a tener dentro de la casa que solamente es para decorar, ¿cierto? Para eso, pues primero que todo, sea cualquiera de los dos escenarios, un wash primer, ¿cierto? Lo que hace el wash primer es abrir porosidad a la superficie y generar ese nivel de anclaje para la pintura que le vas a poner encima. Digamos, es una superficie industrial. Le vamos a poner un ejemplo. Pues también tenemos pinturas epóxicas, tenemos pinturas en poliuretano, que las epóxicas, para las personas que no saben, es una de las resinas mucho más finas que se manejan en el sector de las pinturas y lo mismo el poliuretano. Se caracteriza por tener
alta resistencia química, alta resistencia al rayado, inclusive con eso pintan bodegas, con eso pintamos pisos, con eso pintamos muchas cosas porque es uno de los productos más completos del mercado. Listo. Aquí Raulin dice que los precios. Entonces, muchachos, los invito a que vayan a las tiendas y pueden identificar cada uno de los precios. Muy competitivos, muy buenos precios. Ahorita que estamos en temporada, los invito para que vayan, se acerquen, que tenemos muy buenos precios para ustedes. Aquí hay otra pregunta de Joas David Vargas, un M. Dice, pintura tipo uno, ¿se recomienda aplicar en interior? Claro que sí, David. Estas pinturas tipo uno son recomendadísimas. Son hechas para todo tipo de interiores o exteriores cubiertos, ¿vale? ¿Qué color, por favor? ¿Qué color de fondo? Por lo general siempre es un fondo blanco o un fondo gris cuando vamos a utilizar o a cubrir colores fuertes, ¿vale? Entonces, utilizar ese tipo de fondo con una pintura tipo 2. ¿Qué tipo de rodillo se utiliza para una pintura, para una superficie lisa? Brandon, ¿qué tipo de rodillo recomiendas para una superficie lisa? Listo, manejamos una antigota. Hay una antigota que evita que salpique la pintura, deja un acabado totalmente, o sea, lo deja muy bonito. Lo tenemos de marca Color o también hay uno Goya. Cualquiera de los dos les puede servir. Acá también Dani nos dice, nos pregunta William, con respecto a certificaciones con ustedes se tramitan, es importante ya que es necesario. Claro que sí, en el momento de que ustedes hagan una compra dentro de Home Center, ustedes le pueden decir al asesor, hay un asesor o varios asesores, dependiendo de la tienda, de Peto que dice Color, inclusive también a un Sodima le pueden pedir esa certificación, la cual las pedimos nosotros. Entonces nosotros le pedimos el número y se la enviamos sea por el WhatsApp o por medio de correo electrónico. Entonces, por eso no hay ningún problema. Lo mismo que la ficha técnica, hoja de seguridad, todo lo que necesites para poder hacer el trabajo que vayas a hacer. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención, por su compromiso, por su disposición. Quedaron algunas más preguntas. Por favor, acérquense a cada uno de los puntos Home Center. Allá hay especialistas que los van a recibir también para aclarar cada una de sus dudas, para que tengan el producto de frente. Les agradezco de verdad infinitamente el haber participado, el que el solo hecho de que se estén preparando para brindar un mejor servicio y más con nuestros productos. De verdad que estamos muy agradecidos y muchísimas gracias al Círculo de Especialistas por esta oportunidad. Listo, perfecto. Muchísimas gracias por la capacitación. Recuerden que la grabación queda en la página de Academia. Ya les voy a compartir aquí el enlace. Listo, feliz noche para todos. Muchísimas gracias por haber asistido a la capacitación del día de hoy. Feliz noche para todos. Que estén bien. Gracias. Gracias. Ah, que estén bien, hasta luego.